Última, muchachos. You are the frozen chosen. Well, thank you for enduring this long. Gracias por aguantar hasta el final. I was expecting by this session maybe just me and Paul to be here alone together. Pensaba que iba a quedarme solo con Pablo en la última sesión. But you men are faithful. You guys know how to push through in Argentina. Pero bueno, ustedes son hombres fieles, saben cómo sostener ahí hasta el final los argentinos. It must be the mate, I'm pretty Debe ser sure. el mate, ahí el efecto que genera. This is what keeps you going. Eso es lo que lo mantiene todavía. I will be telling everybody back in America and in the US that Argentina doesn't run on gasoline or on propane, but it runs on mate. Le voy a decir allá a los americanos cuando vuelvan que los argentinos no andan ni con nafta ni con gasoil, que andan con mate. Are we good? Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos listos? All right. Is your brain full? ¿Cómo está el cerebro? ¿Ya está a tope? A little bit room for some more? ¿Queda un poquitito de espacio para algo más? I saved the most intense session for last. Miren, me guardé la sesión más intensa para el final. I thought that's what you would want, but now I'm not so sure. Pensé que era lo que quería, pero bueno, ahora no estoy tan seguro. But really, I want to say thank you very much, man. You've been an encouragement to me. This has been a rich blessing to me and Pastor Jim and Brother Chris that's been here with us. We're blessed to be in your presence. Realmente quiero sinceramente agradecerles. Esto ha sido una gran bendición para mí, para Jim, para Chris, el otro hermano que estuvo acompañándonos. Ha sido una tremenda bendición y estamos muy agradecidos de haber compartido con ustedes. The book of Proverbs says how good it is when brothers dwell in unity. Allí en Proverbios vemos que es bueno ver cómo los hermanos habitan juntos en armonía. And truly this has been good because I sense a unified desire for obedience to the Lord. Y veo, y esto lo puedo experimentar aquí, que esta unión fue buena y realmente fue muy buena, porque podemos ver un sentido unificado del deseo de querer ser personas fieles para el Señor. And it's men like you who have a hunger and a thirst for God's righteousness. Y son los hombres como ustedes que están hambrientos y sedientos de la justicia que el Señor va a proveer. That will bless and benefit the church in days and years to come. Quienes van a enriquecer y van a bendecir a las iglesias en los próximos días y años que van a llegar. So thank you for your discipline. Thank you for sacrificing your weekend, and not only a weekend, but this is a long weekend, right? Because you had Friday off as well. Así que gracias por su disposición, gracias por haber sacrificado su fin de semana, y no solamente fue un fin de semana cualquiera, fue un fin de semana largo, así que gracias por haberse dispuesto a venir. To be here because you believe that what the Lord is doing in your heart and doing in your church is very important. Gracias por estar hoy aquí, porque esto demuestra que lo que el Señor está haciendo en ustedes y en sus corazones, en sus iglesias, resulta realmente importante. It is our life, right? Eso es nuestra vida, ¿no? It's not just an option. It's not just another thing we add to our lives. It is the substance of our life. No es algo opcional, no es un tema más de nuestra vida, es la sustancia de nuestra vida, lo más importante. So our final subject for the final session Así que nuestro último tema para la última sesión is healthy dynamics in a home that pursues sanctification. trata de dinámicas sanas en un hogar que está en búsqueda de la santificación. So I want you to turn your Bibles to Ephesians chapter 6, verse 4. Así que anda conmigo por favor el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. As the verse we're going to spend a little bit of time in. Ya que vamos a pasar aquí un poquito de tiempo en este pasaje, Maybe the majority of our time. quizá la mayoría del tiempo vamos a pasarlo en este pasaje. But before we dig into verse 4, I want you to back up to chapter 5
Pero antes de profundizar ahí en el versículo 4, quiero que vayas conmigo un poquito antes, al capítulo 5. And understand what Paul is saying in chapter 5, verse 1. Y que veas lo que dice, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 1. He says, to be imitators of God as beloved children. Dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Imitators of God. And, verse 2, walk in love just like Christ. Imitadores de Dios. Y dice el versículo 2, y andad en amor, tal como Cristo nos amó. So he's encouraging the church in Ephesus, the church that's in a city that is pagan, like Corinth as well. Así que Pablo está animando a los efesios, esta ciudad que está establecida justamente en Éfeso, una ciudad tan idólatra como, y pagana como Corinto, Just like any pagan city that worships false gods. tan pagana como cualquier otra ciudad que adora a ídolos falsos, dioses falsos. And he's saying, don't imitate false gods, imitate the God. Y él le está diciendo, no imites a estos dioses falsos, imita al Dios verdadero. And let your imitation affect how you live. Y deja que esa imitación afecte la forma en la que vos manejas tu vida. Imitate God as beloved children and walk in love. Imitar a Dios como hijos amados y caminar en amor. So because you've been loved, then you need to love others. Así que como vos fuiste amado, entonces vos también tenés que amar a otros. And then it goes on to describe then from verse 3 really down to verse 14 about the way that you should not walk. Y desde el versículo 3, desde el capítulo 5, versículo 3 hasta el versículo 14, comienza a describir la forma en la que no deberíamos andar. And then in verse 15 he says, therefore, kind of a conclusion. Entonces, en el versículo 15 hay como una conclusión y dice, por lo tanto, mirad cómo andéis. Be careful how you walk, not as unwise men, but as wise men. Dice, fíjense con diligencia, miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. And this is how wise men walk. Y esta es la forma en la que los sabios se conducen. Verse 16, they make the most of their time. Verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo. That's what you're doing this weekend, making the most of your time. Y esto es lo que vos estás haciendo este fin de semana, estás aprovechando al máximo tu tiempo. You are taking the maximum amount of truth and trying to squeeze as much as possible into our little minds, right? Estás tratando de tomar la mayor cantidad de verdades y apretarlas ahí y meterlas dentro de tu cabeza. It's a little bit like trying to drink from a fire hose. Es como cuando vas a esa canilla de los bomberos, ¿viste? De los camiones cisterna y querer tomar de ahí. Es algo así. It's going in, but there's a lot that goes past too. Hay agua que está entrando, pero hay un montón que también te atraviesa y pasa por fuera. But you understand that the stuff that goes in is very important. Pero vos sabés que por lo menos eso que entra a tu cuerpo es algo muy importante. And so you're making the most of your time. Así que estás tratando de aprovechar de la mejor manera tu tiempo. Because you know the time that you live in is full of evil. Porque vos sabés que estos días son malos, los tiempos que estamos viviendo están llenos de maldad. So then in verse 17, as he reflects on what he has said in verse 16, he says, so then in light of that, don't be foolish. Así que el verso 17 dice, por lo tanto, a la luz de esta verdad que venimos viendo, de que tenemos que aprovechar el tiempo, entonces dice, no seas insensato. Since you know we live in evil days, don't be a fool, but rather understand what God's will for your life is. Ya que sabés que nuestros días están llenos de maldad, no seas necio, no seas insensato, sino por el contrario, sé entendido de cuál sea la voluntad del Señor. That's what wise men do. That's what men who imitate God do. Esto es lo que hacen los hombres sabios, esto es lo que hace la forma de vida de los hombres que quieren imitar al Señor. And this wise walk that he talks about here, this wise walk as opposed to a foolish walk, the wise walk that understands God's will, has this characteristic in verse 18. Y a partir del versículo 18 empieza a mostrar entonces cuáles son las características de este caminar sabio en contraposición con el que es necio. It has this force behind it, this power behind it. Y ese caminar sabio está empoderado por una fuerza mayor detrás, This power that makes this kind of a walk possible. que es ese poder que permite que este tipo de caminar cristiano sea posible. Look what he says in verse 18, that power is, that influence of that kind of a life is. Y mirá en el verso 18 que te explica cuál es ese poder, cuál es esa influencia que es la que torna posible ese tipo de vida. He says it's not mate, Dice, no es el mate que te estás tomando, though that is a powerful influence. aunque también es una influencia poderosa en esta hora. He says, do not be drunk with wine, Dice, no te embriagues con vino, which is dissipation, en lo cual hay disolución, which is a distorted living, but rather be filled with the Spirit. sino por el contrario, dice antes bien, sed llenos del Espíritu.
When you're filled with the Spirit, there's a certain impact that will come on your life. Cuando vos estás lleno del Espíritu, hay un impacto que se va a ver en tu vida y que va a venir a tu vida. And you'll want to imitate God. Y vos vas a querer imitar a Dios. You want to speak, verse 19, you want to speak to other believers with psalms, hymns, and spiritual songs. Fíjate cómo va a afectar tu hablar, verso 19. Vas a querer hablar entre ustedes, dice, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. And we've been doing that with each session here. We've been singing psalms, hymns, and spiritual songs. And we've been singing not just to the Lord, but to one another as well. Y fíjate que lo estuvimos haciendo en todas las sesiones, ¿no? Cantando estas verdades, salmos, himnos, cánticos espirituales. No solamente le cantamos al Señor, nos cantamos entre nosotros. Did you catch that in verse 19? Speaking to one another. Fíjate lo importante, el verso 19 dice, hablando entre vosotros. When we sing, we're encouraging each other about the truth concerning the God we love and serve. Cuando estamos teniendo este tiempo de alabanza como cuerpo, estamos cantándonos y animándonos unos a otros acerca de las verdades respecto a este Dios que amamos y servimos. That is a Holy Spirit-driven activity. Y esta es una actividad que está impulsada por el Espíritu Santo. And goes on to say, making melody with your heart to the Lord. Dice el versículo, al final del versículo, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Always giving thanks. Verse 20. Verso 20 dice, dando siempre gracias por todo. So a singing heart is a spirit-filled heart, and a thankful heart is a spirit-filled heart. Así que el corazón que está lleno del Espíritu es un corazón que canta, que le alaba, pero es un corazón que está lleno de gratitud. Because it's come to understand what is wise and what is foolish. Porque llegó al entendimiento de qué es lo necio y qué es una vida sabia. It's come to understand what a wise walk as opposed to a foolish walk looks like. Entiende cómo es el contraste entre este caminar necio y este caminar de una persona sabia. So these are the activities that such a heart engages in. Así que estas son las actividades en las que este corazón sabio se involucra. But not only are those the kinds of things that a spirit-filled heart engages in terms of worship, Pero no solamente habla acerca de estas actividades de adoración en las que este corazón sabio se involucra, but the Spirit's influence on this heart's life, on this kind of a man's life, is going to be seen in their relationships. pero además esta influencia de la persona que tiene este corazón, que busca las cuestiones espirituales, esta influencia se va a empezar a ver en las personas que las rodean, en sus relaciones. When a man is under the influence of the Spirit and not under the influence of alcohol, it is going to affect his marriage, it's going to affect his children, it's going to affect his employment, how he deals with his employment situation. Cuando un hombre está no bajo la influencia del vino, sino bajo la influencia del poder del Espíritu, eso va a afectar sus relaciones y va a afectar las relaciones matrimoniales que él tiene, eso va a afectar las relaciones con sus hijos, eso va a afectar las relaciones en su empleo, en su trabajo. So we were talking a lot about husbands from verse 25 through 33 Así que earlier today. pasamos este tiempo en la mañana hablando mucho sobre los maridos, del verso 25 al verso 33. We talked about men needing to be shepherd leaders earlier this morning and priests in their home last night. Hablamos de esta necesidad que tenemos como líderes del hogar de ser transformados como sacerdotes, dijimos ayer, y hoy a la mañana como líderes pastores. And I need to give you a warning here this morning, in this session. Y en esta sesión quiero dejarte una clara advertencia. None of what we've been talking about, all of what we've been talking about is impossible to do without the power and influence of the Holy Spirit. Todo lo que hemos visto en todas estas sesiones es imposible de llevarse a cabo sin la influencia y el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Without being wise and understanding what the will of God is. Es imposible llevarlo a cabo sin ser sabios por este entendimiento de cuál es la vida correcta, la vida sabia. Without submitting to and yielding to moment by moment to the conviction that comes from the truth of God, that the Spirit of God brings to my heart and mind. Sin someternos y sin ponernos bajo la autoridad momento a momento de la verdad de la palabra que el Espíritu Santo trae a mi mente y a mi corazón constantemente. A spirit-filled wife will behave in the way that verses 22 through 24 explain. Ahora, fíjate, una esposa que también está llena del Espíritu se va a ver en el ejemplo que tenemos en el versículo 22 hasta el versículo 24 del capítulo 5. A spirit-filled husband will conduct himself like verses 25 through 33 explain, and as we've been talking about this week. Los maridos que sean llenos del Espíritu Santo van a ser caracterizados por lo que describe el verso 25 al verso 23. And spirit-filled parents will function the way verse 4 talks about.
Y los padres que son llenos del Espíritu van a estar caracterizados según como explica capítulo 6, versículo 4. And spirit-filled employees will conduct themselves like verse 5 to verse 8 talks about. Y los que son empleados en un trabajo que son llenos del Espíritu van a conducirse según lo que nos enseña el capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. So if you want to know how you should conduct yourself as a Christian before your boss, Así que si sabes cómo deberías manejarte como un hijo de Dios delante de tu jefe en el trabajo, there's great answers there. And if you're a boss and you want to know how to treat your employees, then verse 9 has a solution for you about how a spirit-filled man treats his employees. entonces si sos un empleado, desde el versículo 5 al versículo 8 tenés muchas respuestas en cuanto a cómo deberías conducirte. Pero si sos un jefe en el trabajo, el versículo 9 te deja bien claro cómo deberías manejarte. And even children who may not be believers, under the sanctifying influence of the Spirit, can have a relationship with their parents, like verses 1 through 3 talk about. Y el hecho de cómo los hijos deben ahora relacionarse tanto con su padre como con su madre, a un hijo que todavía quizás no son creyentes, esa relación se queda descrita en el versículo 1 al 3 del capítulo 6. And ultimately, it's going to be impossible for those children to obey in a way that pleases the Lord until the Holy Spirit changes their lives and they get regenerated and saved. Y bueno, en definitiva, fíjate que el 6.1 dice que ellos tienen que obedecer en el Señor a sus padres. Esto va a ser imposible que tus hijos obedezcan en el Señor a sus padres o a vos como padre, mientras que ellos todavía no sean salvos. But what I want to look at now is verse 4, about how fathers in particular are to, spirit-filled fathers are to conduct themselves, or what a spirit-filled father looks like in a home. Pero en donde quiero centrarme es en el versículo 4, para que podamos entender cómo es que se ve este padre que desarrolla su rol de una forma guiada por el Espíritu. And in this verse 4, we have two primary duties of parents that have a massive influence and impact on their children. Y en el versículo 4 tenemos acá dos padres que te muestran la tremenda influencia que ellos tienen sobre sus hijos. Fathers, do not provoke your children to anger, but instead, here's the positive, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Mira, dice el verso 4, y vosotros padres, aquí tenemos la connotación negativa, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, y aquí viene la positiva, criándolos en disciplina y amonestación del Señor. The first duty comes as a negative warning. La primera cláusula de este versículo viene como una amonestación negativa. The second duty comes as a positive responsibility. El segundo deber que vemos acá viene como una responsabilidad positiva. The first negative warning is telling us what parents are not to do, in particular what fathers are not to do. Lo primero que vemos es particularmente lo que los padres no deberían hacer. In the second duty of parents, the positive responsibility is telling us what a dad is to do, what parents, you could really include fathers and mothers here, but in particular in saying fathers, what they are to do as opposed to what they are not to do. Pero la segunda parte, el segundo deber que menciona en cuanto a los padres de una manera, de una responsabilidad positiva, tiene que ver con lo que los padres sí deberían hacer. Y cuando hablas de padres, podrías mencionar padres y madres, pero particularmente está haciendo énfasis en el rol del hombre. So what I want to do now is I want to look at these two duties of parents, the warning to parents and the responsibility of parents, what a dad is to do and what a dad is not to do. Así que siguiendo el bosquejo que el mismo versículo nos plantea, lo que queremos ver es, en primer lugar, el primer deber de lo que no deberíamos hacer, de lo que un padre no debería hacer, y en segundo lugar, el segundo deber de lo que el padre sí debería hacer. Let's look at this first duty then. Veamos el primero de estos deberes, versículo 4. The negative warning to parents, La advertencia negativa a los and padres. in particular in the context fathers. Fathers, do not provoke your children to anger. Y particularmente en el enfoque de los padres, de los varones, dice el verso 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. What does it mean to provoke? ¿Para qué significa este término de provocar? How about this for definition? Fíjate a ver si esta definición te cuadra. To poke your finger, to stir up, to promote. Fíjate, por ejemplo, estar ahí molestando, juntando tu dedo y tratando de hacerlo enojar a tu hijo. To do this to a child in such a way that it would cause that child to sin.
y hacerlo, esta molestia para con tu hijo, de tal manera que lo provoque a él a pecar. And this happens when a parent really manages the child in such a way that it frustrates the child and they have no other option to sin. They drive them to sin. Y esto sucede muchas veces cuando como padres nos comportamos con nuestros hijos de tal forma que los frustramos, de tal manera que ellos se conducen al pecado, pero es por nuestra mal obrar para con ellos. The implication here is a dad who is not filled with the Holy Spirit does this. La implicancia aquí de este pasaje es que un padre que no está siendo lleno del Espíritu Santo hace este tipo de cosas. The non-spirit-filled dad, through his own sinful attitude and words and actions, is the driving cause of the child's sinful attitude and response. Este padre que no se somete al dominio del Espíritu Santo por causa de su forma de tratarle, por causa de su obrar malicioso para con su hijo, es la causa que guía a su hijo directamente al pecado. And this anger in the child includes open rebellion, active open rebellion, as well as passive resentment. Y esta ira a la que este hijo es movido puede verse de dos formas. Quizás es una forma exterior de una rebeldía abierta y también una forma interior de un resentimiento que se va guardando. Passive resentment like stubbornness or apathy and indifference. Quizás la parte del resentimiento interno es algo más pasivo, como un rencor o una apatía o la misma amargura. In Colossians chapter 3 verse 21 it says there that fathers are not to exasperate their children in a similar concept. Hay un concepto similar en Colosenses 3:21 que también dice que los padres no deberían exasperar a sus hijos. But with a slight difference. Pero hay una pequeña diferencia. It means to stir up, to irritate or embitter a child with the result that it says in Colossians 3:21 that they lose heart. En el pasaje de Colosenses la pequeña diferencia es que estamos ahí animando o motivando negativamente a nuestros hijos a que se enojen y a que pequen, pero el resultado quizás no es frustración, sino que es que ellos se desanimen directamente. Or they become discouraged. O que, claro, queden sin ánimo, desanimados. It would be like a man who owns a dog and you see the dog one day and this dog it used to be a dog with a lot of energy, but you look at it after the way the owner has been treating it over time and this dog doesn't have any spirit left. It has no life to it. Es como, por ejemplo, un hombre que tiene un perro, ¿no? Ese perro que se mueve para todos lados, que está lleno de energía, y un tiempo después volvés a ver a ese hombre con ese perro y el perro está tirado, está drenado, y eso es a causa de la forma mala en la que el dueño trató a ese perro. So this is the warning, the negative to parents. This is what they are not to do. Así que esta es la advertencia negativa con respecto a los padres. Esto es lo que los padres no deberían hacer. They're not to put such a heavy load, such an unreasonable set of expectations or demands on a child that would drive that child to anger, despair, or resentment. Así que lo que el padre no debería hacer es poner sobre su hijo una carga tan alta de expectativas sobre él y que él al no poder cumplirlas se desanime y se exaspere en ira y haga que su hijo termine alejándose y desanimándose. Now there are times when a parent has to oppose their child's selfish choices or willful rebellion. Hay momentos en los que sí, por supuesto, el padre va a tener que oponerse a las elecciones pecaminosas que su hijo está tomando o a una rebeldía abierta que su hijo está demostrando. And we don't want to confuse this warning with correcting sinful behavior in our children. Y no queremos ahí tener una confusión entre esta advertencia y por otro lado la corrección que es apropiada ante un comportamiento pecaminoso de nuestro hijo. And certainly sometimes when parents are disciplining their children, it may provoke moments of resistance in the children or obvious displeasure. Y seguramente en el momento de que el padre tiene que corregir esa situación con su hijo, va a generar en su hijo un momento de algo que no le gusta o que probablemente se muestre como en rebeldía. But calling your child to a righteous response, to a godly response, to repentance, though that may cause some resistance in your child, that's not the same as provoking them to anger, which is what it's saying here. Pero el hecho de amonestar a tu hijo para que él demuestre y responda espiritualmente a lo que vos le estás demandando, eso no es lo mismo que lo que tenemos aquí de provocarle a ira. What this is dealing with here is a parent's consistent pattern
of attempting to call their child to a righteous standard, but doing it in an unrighteous way. La idea que tenemos del pasaje es que hay un patrón que se repite en el padre, que quiere llamarle la atención a su hijo para que viva en un estándar piadoso, pero que lo está haciendo de una forma equivocada. And this can be intentional or unintentional, Y esto él lo puede estar haciendo de una forma intencional o de una forma no intencional, active or passive. ya sea de una forma pasiva o de una forma activa. So this is a strong negative warning to parents. Así que esta es la primera fuerte advertencia negativa para los padres. And there are ways a dad can provoke their child actively to anger, and there's a way that a dad can provoke his child by passive ways, by even neglect, unintentional ways. Intentional and unintentional ways that you can provoke a child. Y como decíamos, esta provocación hacia los hijos la podemos hacer de una forma activa, por cosas que hacemos y que los llevamos a que ellos se enfurezcan, o también desde otro lado pasivo, es decir, al ser negligente con ellos, al no prestar atención. De la misma manera ellos pueden ser llevados a responder en ira ante esta actitud. So I want to give you just a few ways a dad can provoke their child to sinful anger by what they don't do. Así que ahora te quiero mostrar esta faceta más pasiva, las formas en las que nosotros como padres podríamos llegar a provocar a ira a nuestros hijos por aquellas cosas que no hacemos, By passivity and neglect. por ser negligentes y ser pasivos. And really, that is the major category, neglect. Y esta sería la categoría más grande, la negligencia como And padres. so I'm going to give you really 5 manifestations of neglect. Así que te voy a mostrar rápidamente 5 manifestaciones de esa negligencia. The first one is this: inconsistent or non-existent discipline and instruction. La primera se basa en esto, es una disciplina inexistente o inconsistente. Inconsistent discipline and instruction can really be about as harmful to a child as no instruction or discipline at all. Mira, el hecho de que haya una disciplina o una instrucción que sea inconsistente puede llegar a ser tan dañina como el hecho de que no haya ninguna instrucción o ninguna disciplina. Too often parents are distracted and they don't see the needs of the child and they're not able to correct the child in the way that the child needs. Muchas veces los padres están distraídos y no están cumpliendo su tarea de instruir y de disciplinar a sus hijos de la manera en la que sus hijos lo necesitan. Sometimes they take what we call a hands-off approach. They just want the child to explore their creative abilities. A veces ellos toman esta postura de decir, bueno, dejemos que el hijo haga lo que quiera hacer, que explore, que descubra sus habilidades. But Proverbs says foolishness is bound up in the heart of the child. Pero el proverbio nos enseña que la necedad está ligada al corazón del muchacho. And the rod of correction drives it out of them. Y la vara y la disciplina lo alejará de él. Obviously, loving correction, not just using the rod for the sake of using the rod in frustration or anger, that is provoking your child. Ahora, estamos hablando de una disciplina que es correcta y que es hecha en amor. No es el usar la vara solamente por frustración o por estar enojado. Eso sí sería caer en esta categoría de lo que lo exaspera, de lo que lo provoca ira. But discipline and instruction done in love. Pero la disciplina y la instrucción que se hace en amor. So that's the first manifestation of neglect, we Así might que say, esa sería la primera manifestación de ser negligentes, of what parents don't do. de lo que los padres no hacen. Here's the second one: inconsistent or non-existent involvement in the child's life. En segundo lugar, lo que podemos mencionar de esta parte de negligencia es directamente un involucramiento que es inconsistente en la vida de tu hijo, o que quizás es totalmente inexistente. The father is so concerned and preoccupied by all the things going on in his life El padre está tan preocupado y absorbido por todas las cuestiones que tiene que llevar adelante en su vida, that he's just too busy to take an interest in his child's life. que está demasiado ocupado para poder darle interés a lo que le está pasando en la vida de su hijo. By the way, on the last point, I'll give you a biblical reference because some of you might be wondering, where in the Bible does it teach that? Por cierto, cuando lleguemos a al último punto de este, te voy a dar la referencia bíblica, porque vos te vas a estar preguntando ahí, ¿dónde dice la Biblia todo esto que me está diciendo? You could put down 1 Samuel chapter 3, verses 11 through 13, Mira, puedes anotar ahí 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 al 13. where Eli had 2 sons that were priests, but they abused the privilege of their position as priests because of their father's lack of training and discipline of their sons. En ese pasaje encontrás a los hijos de Elí
que eran sacerdotes y que habían abusado del privilegio que ellos tenían como sacerdotes, y su padre falló en no estorbarles en su pecado. So back to the second manifestation of neglect. Así que volviendo a esta segunda manifestación de la negligencia que podemos tener como padres. Inconsistent or non-existent involvement in the child's life. Se refiere a este involucramiento inexistente o inconsistente en la vida de tu hijo. This comes out of Deuteronomy chapter 6 verse 7. Esto es un principio que surge de Deuteronomio capítulo 6, Which tells parents to teach their children God's law when they sit down, when they rise up, when they walk along life's way. que es el principio que te enseña que tenés que estar involucrado y enseñándole la palabra a tus hijos cuando se despiertan, cuando se levantan, cuando están en el camino, al entrar en la casa, al salir, al acostarse. Clearly, the implication there is active involvement. Es claro que la implicancia de ese versículo es que tiene que haber un involucramiento activo en la vida de tu hijo. Giving your children time. Darle el tiempo a tus hijos. And it doesn't just mean a lot of time, but it may mean specific time. Time to be able to teach them when they rise. Time to teach them when they go to bed at night. Time to teach them and enjoy them as your children. Y esto quizás no significa una cantidad de tiempo enorme, pero sí tener tiempo específico en el que vos dedicás para instruirles. Quizás es al despertarse, quizás es el tiempo antes de dormir. Es un tiempo que ellos saben en el que vos vas a dedicarle para enseñarles. In other words, when possible, don't miss what is important to your children. En otras palabras, para decirlo así, cuando es posible, no te pierdas la oportunidad de ministrar a tu hijo en las áreas en las que se te permite. Because you're so distracted and preoccupied by what you have to get done. Por el hecho de que estés tan cansado o preocupado por todo lo que tienes que llevar adelante. For me, this seems to always hit on Saturday night when I'm preparing to preach Sunday. Para mí como pastor esto suele pasarme los sábados a la noche cuando tengo que estar cerrando los detalles del sermón del domingo. And it doesn't matter how much I try and get done before Saturday, there always just seems to be something that I need to tidy up in the sermon, sometimes a lot before Sunday on Saturday night. Y no importa cuán duro haya trabajado en la semana, siempre parece que el sábado a la noche hay algo que tengo que terminar de corregir y de cerrar el bosquejo del mensaje para el domingo. And it seems like this is the night my children always want me to stay up the longest and spend time with them. Y parece, ¿no? Es cómico, pero parece que esa es la noche que mis hijos eligen para quedarse conmigo esta tarde y que quieren pasar tiempo conmigo y hablarme y hacerme preguntas. And it's such a tension in my heart because I really want to spend time with them, but I know God's people need me to study His Word to feed them from His Word on Sunday. Y está esta tensión en mi corazón, porque yo realmente deseo pasar tiempo con ellos, pero al mismo tiempo sé que el pueblo de Dios necesita que yo el día de mañana, el domingo, les alimente al exponer la palabra de Dios. So I find myself putting them to bed quicker and saying, look, tonight I can't spend the normal time. We're going to have to do that tomorrow night. Y me encuentro muchas veces acostando a nuestros hijos de noche el sábado diciéndoles, miren, hoy vamos a tener un tiempo más reducido, lo vamos a compensar en la semana porque hoy tengo que terminar de trabajar en el sermón. But I'm trying to teach them to understand that giving up their dad for this night, for an extra amount of time, is for the blessing and benefit for the church. So then I might even ask them, so can we pray for the people of God tomorrow so that as dad goes and studies, I will be prepared to feed God's people as well as be your dad. Así que trato también de utilizar estas oportunidades para enseñarles a ellos de que el hecho de que ellos me puedan entregar a mí como papá por la causa del pueblo de Dios para que la iglesia pueda ser instruida en la predicación también es algo que glorifica a Dios. Y incluso juntos podemos orar por las personas que van a escuchar el mensaje del día siguiente para que Dios pueda ser glorificado por medio de los cambios en sus vidas. Here's another way a father can provoke their children to anger by what they don't do. Y aquí hay otra de las formas en la que el padre puede provocar a ira a sus hijos por medio de las cosas que él no hace. Inconsistent or non-existent demonstrations of love for your wife. Una demostración de amor por tu esposa que es inconsistente o que directamente no existe. Failure to show love and affection for your wife in front of your children communicates to your children that you care about your wife as much as you care about them, very little. El hecho de fallar en comunicarle el amor a tu esposa delante de tus hijos cuando ellos te ven es un error que hace que tus hijos comprendan de que vos el amor que vos tenés para con tu esposa es tan pequeño como esta vez el amor que le estás demostrando a ellos mismos. It also builds a resentment in them towards their mother's authority because they think that she can be divided. And we know that expression, right? A house divided will not stand. Y también estamos
trabajando de esta forma inconsistente y negligente, y ese obrar puede generar en ellos un menosprecio hacia el valor de la autoridad de la madre. Y de esa manera puede terminar generándose una división, una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer. Here's a fourth way we can frustrate our children and provoke them to anger by what we don't do. Fíjate la cuarta forma en la que podemos frustrar a nuestros hijos cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Not just inconsistent or non-existent demonstration of love for your wife, but inconsistent or non-existent demonstration of love for your child. No solamente hablábamos de la demostración de amor hacia nuestra esposa, sino en este caso es una demostración de amor hacia nuestros hijos de manera inconsistente o que directamente tampoco existe. You make them think like your love for them is some kind of big secret that no one can really talk about. Y vos les haces pensar que el amor que vos tenés para con ellos es una clase de gran misterio y gran secreto del que nadie puede hablar. We talked a little bit about this last night in the Q&A, but here's a verse for this, 1 John 3:18. Little children, let us not love with word or in tongue, but with deed and truth. Hablamos algo de esto en la sesión de preguntas y respuestas de ayer, pero fíjate, 1 Juan 3:18 dice, hijitos, no amemos de palabra o de lengua, sino en hecho y en verdad. Here's another way you can provoke your child to anger. Number 5. Y esta es la quinta forma en la que puedes provocar a tus hijos a ira de manera pasiva siendo negligente. Remember, these are the negative things. By not doing certain things, this will provoke your children. So, not listening to your child can provoke your child. Y esta es la quinta manera, es al no escuchar a tu hijo. Vos puedes provocarles a ira al no escucharles. We live in an age of digital distraction, don't we? Vivimos en una era de distracciones digitales, ¿no? We can easily zone out in a room full of people just like this. Simplemente podemos estar tal vez como ahora en un salón lleno de gente, pero estar ahí absortos en nuestro propio celular. And we get sucked into a whole other world and forget the world that's going on in front of us. Y nos metemos ahí de lleno en nuestro propio mundo chiquito y nos olvidamos acerca de todo el mundo que está alrededor nuestro. We do not want to miss the lives of our children in front of us because we're so distracted by a world that's far away from us at access to a digital device. Y sabes que no queremos desperdiciar el tiempo que tenemos con nuestros hijos, no queremos desperdiciar la vida de nuestros hijos a nosotros estar absortos en nuestro teléfono hablando y pensando en el mundo que está muy lejos. And I have to confess, I am guilty of this. Yo tengo que confesarle que yo soy culpable de esta actitud. My teenagers are in the middle of doing something and I come to them sometimes and I say, what are you doing this for? Y de repente yo me encuentro con mis adolescentes, mis hijos adolescentes que están ahí haciendo algo. Yo me acerco y le digo, ¿pero qué estás haciendo? Or I say to my wife, why is that little child out there riding their bike? O le digo a mi esposa, ¿por qué está el chiquito ahí corriendo en la calle con la bicicleta? Well, my wife would say, because you told them they could do that. Bueno, porque vos le diste permiso para que lo hagan, eso es lo que me dice mi esposa. I did, I don't remember that conversation. Dije, sí, yo le permití, si no ni recuerdo esa conversación. With my teenagers, I've said to them, when did I say that? And they said, Dad, I was standing in your office when you were reading your books. Y claro, entonces le digo a mis adolescentes, pero ¿cuándo yo te di el permiso? Y él me dice, no, sí, estabas en tu oficina y yo me acerqué a pedirte permiso y vos estabas ahí en tu librito. Now, to my defense, Ahora, para mi defensa, I think my teenagers have figured out that Saturday night is a good night to ask Dad things that they want to do. yo creo que mis hijos adolescentes se dieron cuenta que el sábado de la noche es un buen momento para que ellos se acerquen y obtengan la respuesta que quieren. Because they know that that's when I'm just zoned in on what I'm trying to study and prepare for. Porque ellos ya saben que en ese momento cuando yo estoy más metido en el mensaje que tengo que predicar el domingo. When all the things I've been studying throughout the week trying to prepare a Sunday sermon are kind of coming together in a very final moment. Y ese es ese momento en el que yo estoy tratando de ordenar todas las cosas que fui estudiando a lo largo de la semana para condensarlo en el mensaje que tengo que predicar. But even then, that doesn't mean I can zone out and just say, sure, go ahead, and then find out, whoa, I told you could jump off the roof. Pero eso tampoco me da a mí la excusa o el permiso para decirle cualquier cosa, porque yo estoy estudiando y que de repente los encuentre saltando del techo porque yo le dije que sí, lo pueden hacer. Proverbs chapter 18 verse 13 says, he who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him. Mira, Proverbios 18:13 habla de aquel que responde antes de oír y dice que esa persona es un necio. Verse 15 of Proverbs 18 says, the mind of the prudent acquires knowledge, and the ear of the wise seeks knowledge. En el versículo 15 dice que la mente del prudente adquiere sabiduría y que los oídos del prudente también buscan el conocimiento. Proverbs 15:28 says, the heart of the righteous ponders or considers
how to give an answer. Proverbios 15:28 dice que el corazón del justo considera antes de responder. That is talking about intentional, proactive listening. Y eso está hablando acerca de un oído y de una escucha que es intencional y que es proactiva. So that's what we don't do that can provoke our children. Así que estas son las 5 cosas de las formas en las que podemos provocar a nuestros hijos por aquello que no hacemos, por lo que somos negligentes. But what can a parent do? What are the active actions of a parent? What is the things that a parent can do intentionally or unintentionally that provokes and exasperates a child? Ahora vayamos al otro lado y veamos cuáles son las cosas que vos y yo podemos hacer activamente y quizás intencionalmente que puedan llevar a nuestros hijos a ser provocados a ira. Number 1, here's the list. Lo primero en esta lista Ways that fathers can provoke their children to anger. de las formas en las que los padres pueden provocar a ira a sus hijos. Active ways, intentional or unintentional active ways. Number 1, through pride. Lo primero es a través de nuestro orgullo. In many ways, pride stands at the top of the list. En muchos casos el orgullo es este pecado que se alza en el tope de la lista, ¿no? In many ways, the others that I'll give you are manifestations of pride. Y en muchas maneras todas las otras causas que te voy a mostrar terminan siendo una manifestación distinta del orgullo. How does a dad exhibit pride in his life? ¿Cómo hace un padre para exhibir, o cómo exhibe el orgullo un padre en su vida? He never admits he's wrong. Bueno, por ejemplo, él nunca admite que está equivocado. That will exasperate a child. Y eso va a hacer enojar mucho a tu hijo. Especially when you're trying to teach your child that they need to confess their sin and admit they're wrong, and you don't model it. Especialmente cuando vos estás tratando de enseñarle a tu hijo que ellos tienen que admitir su culpabilidad y pedir perdón cuando se equivocan, pero no lo ven en tu ejemplo. Proverbs chapter 28 verse 13 says, "He who conceals or tries to cover his sin will not prosper." Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, But he who confesses and forsakes them will find compassion. pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. So as we were talking last night about confessing your sins, you need to be able to model even to your children what it looks like for dad to be confessing sin. Así que, como estuvimos hablando el día de ayer, en este tema de confesar los pecados, también vos tenés que mostrarle a tus hijos cómo un padre, cuando se equivoca, confiesa sus pecados. A proud dad that humiliates their child privately or even publicly Un padre orgulloso que humilla a sus hijos, quizás de forma privada o tal vez de forma pública. especially if that dad has begun to think of that child as somewhat of an embarrassment to them, or the child does something that embarrasses the dad. Especialmente si el padre comienza a pensar sobre este hijo de una forma que a él lo avergüenza por lo que él es o por lo que él hace. And we call this a critical spirit. Y entonces llamamos a eso un espíritu crítico. That will exasperate a son and a child. Y eso va a exasperar a tu hijo. When a dad is proud, he's forgetting that God is actually opposed to who they are and what they do. Cuando un padre se muestra orgulloso, se está olvidando que Dios resiste al orgulloso, resiste al soberbio y todo lo que el soberbio hace. 1 Peter chapter 5 verse 5 says, "All of you clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud but gives grace to the humble." Primera de Pedro 5:5 dice, y todos revístanse de humildad y sométanse unos a otros, porque Dios se opone al soberbio, pero da gracia al humilde. Another way a dad can provoke his child to anger is through control and his own anger. La otra forma en la que podemos mencionar en cuanto a cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos es a través del control excesivo y de nuestra propia ira. This is when a dad wants everything to be organized in a certain way, and he's trying to control all the variables so that an unwanted outcome is eliminated and mitigated. Esta es la forma en la que nosotros como padres podemos estar queriendo controlar todo para que se haga a nuestra manera, que todo esté organizado según nuestro plan, para que de esa manera mitigamos cualquier posibilidad de que haya un resultado inesperado. This is a dad who almost becomes like the strict school teacher, like the authoritarian. Este es un padre que se ve como ese maestro de escuela que es demasiado estricto, muy autoritativo. Ese es el ejemplo de este padre. He's ready to pull out the cane or the strap, belt, just because something happens that he doesn't like. Y está ahí listo a sacarse el cinturón y a golpear solamente porque hay algo que no le gustó.
He's easily irritated and he lacks patience and forbearance. Se irrita muy rápidamente y carece de paciencia y de mansedumbre. And he lords it over his children. Y él se enseñorea sobre sus hijos. And he tries to force their choices rather than help them make good choices. Y él está tratando de forzar las decisiones de sus hijos en vez de animarlos a tomar buenas decisiones. This usually comes from a dad who just struggles to accept that children are children. Y esto muchas veces se ve en esos padres que les cuesta entender y aceptar de que los chicos son chicos. And he cannot distinguish between what is a childish act and what is rebellion. Y le cuesta distinguir entre lo que se trata de un acto de un niño simplemente o lo que realmente se trata de un acto de rebeldía. And he begins to correct everything that child does that's part of just being a child. Like a child drops a cup because they're 2 or 3 years old and he thinks, that's rebellion, I need to discipline them. Y entonces empieza ahí este padre a corregir todas las muestras y los actos que vienen, pero no por rebeldía necesariamente, sino porque estás hablando de que es un nene de 2 o 3 años. The controlling parent tends to be unkind and selfish. Entonces de repente el nene vuelca el vaso y vos querés corregir eso, pero simplemente es un nene chiquito, por eso lo está haciendo. Así que... Selfish and unkind. El padre controlador resulta ser egoísta y una persona que no muestra bondad. The reason they don't want the child to be childish is because they don't want to have to deal with the outcome. La verdad es que yo no quiero que mis hijos se comporten como niños, porque yo no quiero lidiar con el resultado que dejan. Ephesians chapter 4 verses 1 through 2 tell us to walk in a manner worthy of the calling, which includes humility and gentleness and patience and tolerance. Efesios capítulo 4 nos habla al versículo 1, Pablo nos dice: les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y esto incluye la humildad, la mansedumbre, la paciencia para soportarse unos a otros y guardando la unidad del espíritu. Sometimes we in America call this the helicopter parent. They hover over their child like a helicopter ready to correct and jump in and tell the child where they're wrong at any level, and they suffocate the child's ability to develop. Esta es la imagen que tenemos como del padre helicóptero, ¿no? Está ahí sobrevolando por encima de su hijo y está listo para aterrizar rápidamente sobre cada cosita que él está haciendo mal, y esto va a terminar sofocando a tu hijo, frustrando a tu hijo. Here's a third thing you can do: favoritism. Aquí está lo tercero que puedes hacer para irritarnos: mostrar favoritismos. When a dad shows favoritism of one child over the other, that will provoke your children to anger. Cuando un padre muestra favoritismos a un hijo por sobre el otro, eso va a terminar provocando a ira a ese hijo. Why can't you be more like your other brother? Y la típica frase, ¿no? ¿Por qué no puedes ser más como tu otro hermano, tu otra hermana? Why couldn't you do this like your brother does it? ¿Por qué no puedes hacer tal cosa como lo hace tu hermano? Comparison is built on the assumption that one is better than the other. La comparación esa se construye sobre este pensamiento, esta presuposición de que uno está siendo mejor que otro. But the reality is that assumption has to do more with the dad's preference Pero la realidad than the es child's ability. que esa presuposición tiene mucho más que ver con la preferencia del padre que con la habilidad del hijo. And it shows where the dad is weak in his knowledge and ability to develop the uniqueness of that child. Y demuestra que el padre no tiene la sabiduría suficiente para desarrollar ese carácter y esa característica única de ese hijo. If you want an example of this in the Old Testament, just study the life of Isaac and Esau. Si querés un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, puedes bien estudiar la vida de Isaac y de Jacob y de Esaú. Isaac favored his son Esau over Jacob. Isaac favoreció la vida de su hijo Esaú por encima de Jacob. And then of course Isaac's wife, Rebecca, she did the opposite. She favored Jacob over Esau. Y claro, por el contrario, la esposa de Isaac, Rebeca, ella favoreció a Jacob por encima de Esaú. And the results were tragic, weren't they? Y los resultados fueron trágicos, ¿no? Jacob cheated his brother Esau out of his inheritance, Ahí lo ves a Jacob engañando a su hermano para obtener su primogenitura, which infuriated his brother and then led to Jacob fleeing his home to escape his brother's vengeance. enfureciendo a su hermano y le dijo que Jacob tuviese que salir y escaparse hasta la casa de su tío. And Rebecca, the mother who favored Jacob, she made up this plan.
Y Rebeca, que era la madre que terminó favoreciendo a Jacob, y ella fue la que inventó todo este plan. And then in the end, that plan ended up hurting her because Jacob ran away and she never saw him again. Y al final ese plan se volvió en su contra porque Jacob huyó y ella nunca más lo volvió a ver. Favoritism is very destructive to a child. El favoritismo va a ser algo muy destructivo para los hijos. How about this? Unrealistic goals and expectations for your home. Ahora fíjate que otro tema, el setear las metas o los objetivos demasiado irrealistas o demasiado elevados para tu hogar. That's number 4. Number 5 could be presumption. Esa fue la cuarta posibilidad. La quinta es Presumption. You think you know the minds, la quinta es ser presunción. No, es el hecho de creer que sabes las motivaciones del corazón del otro cuando en realidad no lo sabes. Prejuicios. Yeah. So you're ready to judge a child's motive because you think you know what's going on, but you may miss it altogether. Así que estás ahí siempre bien dispuesto a juzgar las motivaciones de tu hijo cuando en realidad no sabes lo que pasa por el corazón de tu hijo y eso lo va a llevar a ira. Another one, number 6, would be vicarious living. El sexto sería Vicarious living. This is when a father, for example, wants their son to be a professional athlete because he couldn't be. El sexto sería realizarte en la vida de tu hijo. Entonces hacer que tu hijo logre todo lo que vos no pudiste ser. Jugar en primera, ser un gran pintor, un gran deportista. This is where the dad might think, I was on my way to become the next Messi until my dad stopped taking me to soccer practice, so I'm going to make sure I take my son to all soccer practices so he can become the next Messi. Entonces el padre dice, mira, yo estuve a punto de convertirme en el próximo Messi hasta que mi viejo dejó de llevarme a las prácticas de fútbol, así que yo me voy a poner la pila con vos y no te voy a dejar faltar a ninguna práctica. And I'm not going to listen to my son when he says, Dad, I actually don't like soccer, I like rugby. Y ni voy a escuchar a mi hijo cuando me diga que a él no le gusta el fútbol y que me diga, no, papá, mira, a mí me gusta el rugby. And the parent is trying to live through that child's life. Cuando el padre quiere realizarse a través de la vida de su hijo. Here's another way, number 7. The 7th way you will exasperate your son and provoke him to anger your child. La número 7 es la séptima forma en la que puedes exasperar a ira a tu hijo. This is when a dad or a mum tries to be the best friend to their parent because of sinful fear in their life. They fear their child rejecting their authority, so they try to be their friend instead of their parent. Esto se da cuando vos como padre o quizás tu esposa como madre quieren convertirse en el mejor amigo de tu hijo. Y esto lo hacen por temor a ser rechazados, para que evitar de que si ellos marcan un límite o una confrontación, su hijo lo rechace. And here's number 8, the final one, and this one is really an extension of that one of pride, the number 1 I gave you. Y esta la octava, es que de hecho es una extensión de la primera que vimos de mostrarse orgullosos. Hypocrisy. Y esta es una vida de hipocresía. When a dad is hypocritical, this will be one of the most dangerous and destructive forms of pride in a child's life that will provoke them to anger. Cuando un padre vive una vida de hipocresía, esto va a ser una de las formas más destructivas que va a terminar guiando a tu hijo a la ira, a ser desesperado. And this provoking to anger doesn't just mean it happens in 5 minutes. This could happen over 15 years of a child's life. Y esta provocación a ira no es que se le va a dar en 5 minutos, sino que esto puede ser un proceso que se esté llevando a cabo quizás a lo largo de 15 años. How many parents have been devastated to lose a relationship with their child when their child turned 20 or 18? ¿Cuántos padres se sienten devastados por este temor al perder la relación con sus hijos cuando sus hijos tienen 18 o 20 años? Only to find out that the reason the child wants nothing to do with them is because the child believes that they are hypocrites. Simplemente para que ellos terminen dándose cuenta de que la razón por la cual sus hijos no quieren saber nada con ellos es porque ellos han vivido una vida de hipocresía. And the parent is devastated. You know, for 10 years, the first 10 years of that child's life, first 12 years of that child's life, I did everything for them. We had a wonderful relationship. And then the teenage years, and all of a sudden, when they turned 18 and they could leave the house, they wanted nothing to do with it. Entonces, el padre queda ahí desesperanzado y dice, sí, pero los primeros 10, 12, 15 años con mis hijos fueron fantásticos, hacíamos todos juntos, yo estaba con él, pero cuando tuvo 18, 20 se fue de la casa. Y eso fue porque él comprendió que sus padres estaban viviendo una vida hipócrita. Provoking a child to anger means, it doesn't necessarily mean that the child is going to display all that anger at once. It may actually just be
brooding there for a long time until they have an opportunity to act on it. Provocar a tus hijos a ira no significa que quizás instantáneamente tu hijo va a demostrar esa ira. Tal vez es una ira que va creciendo y se va enraizando en la vida de tu hijo a lo largo de los años y que eventualmente va a salir. So a parent who lies or makes promises and doesn't fulfill them, that could be perceived as hypocrisy by the child. Así que un padre que miente o que constantemente hace promesas que no está después dispuesto a cumplir, eso puede ir generando ira en el corazón de tus hijos por causa de la hipocresía. Proverbs 12:22, lying lips are an abomination to the Lord. Proverbios 12:22 dice que mentir es una abominación para el Señor. Even exaggerating can be a form of lying. Incluso las exageraciones pueden ser una forma de mentira. A parent that shows unforgiveness can be another form of hypocrisy. Otra forma de hipocresía son estos padres que se muestran no perdonadores. Or having confusing priorities, that can be a form of hypocrisy. O también el hecho de tener prioridades que están mal ubicadas es una forma de ser hipócrita. You want the child to go to church and get more involved. Vos querés que tus hijos vayan a la iglesia y que se terminen involucrando más. You want them to read the Bible and to know what is right and wrong. Vos querés que ellos lean su palabra, lean la Biblia y que entiendan lo que está bien y lo que está mal. But they don't really see you prioritizing truth or the church in any major way. Pero ellos nunca te ven a vos priorizando la verdad de la palabra de Dios, la iglesia en un acto significativo. Now, if any of those things have been in your life as a parent, Ahora, si alguna de todas estas cosas que estamos viendo se encuentran en tu vida como padre, take heart. It's not too late, right? We can repent of our sins. We all get to learn of our weaknesses and our sins, and the way we deal with them is the same, whether it's a sin that's been in our life for a long time or it's something that's been in there for a little while. Quiero darte ánimo. Mira, nunca es demasiado tarde. Hay tiempo de arrepentirse, hay tiempo de cambiar, hay tiempo de mostrar la actitud correcta. Y no importa si ese pecado estuvo conviviendo con vos por poquito tiempo o por muchos años. Hay posibilidad de volver en la gracia de We Dios. talked a little bit about that last night. James chapter 5 verse 16, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. Hablamos un poquito de esto en la sesión de anoche. Santiago capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. That's the negative. Así que ahí vimos toda la advertencia negativa. Look at the positive back in verse 4. Fíjate la parte de la responsabilidad positiva, del sentido positivo, versículo 4. Do not provoke your children to anger, but instead bring them up in the discipline and instruction of the Lord. La parte negativa era no provoquéis a ira a vuestros hijos, y la parte positiva es no criarlos en disciplina y amonestación del Señor. This is what you are to do. You're to raise them up. You're to nourish and nurture them and grow them up like a plant or a small tree that you're trying to grow into a big tree. Y esta es la parte positiva, lo que sí tenés que hacer, vos querés cuidarles, querés nutrirles como ese árbol que es pequeño y querés que se termine convirtiendo en un gran árbol. Every big oak tree, we have a lot of them in Florida, starts from a little wee acorn. Cada roble grande, y tenemos muchos de ellos así en Florida, comienza a partir de una semilla muy pequeña, Under the right conditions. bajo las condiciones correctas. And children under the right conditions grow into big oaks. Y los niños y nuestros hijos, en las circunstancias y en las condiciones correctas, van a poder crecer para transformarse en grandes robles. And the right conditions here is bringing them up in the discipline and instruction of the Lord. Y las condiciones correctas se ven aquí como traerlos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. And this word discipline has to do with education and training. Y esta palabra disciplina tiene que ver con entrenamiento y con educación. We're not the only ones that need training, right? But our children need training too. No somos solamente nosotros los mayores los que necesitamos entrenamiento, nuestros hijos también necesitan entrenamiento. This discipline is similar to what we were talking about last night. There's a corrective aspect to it, and then there's a training aspect to it. Y este término de la disciplina es como lo que hablamos ayer. Hay una parte correctiva de la disciplina, pero hay una parte de instrucción, de capacitación. There's the discipline that requires that correction, like Proverbs was saying. The rod of correction drives foolishness out of the heart of a child. Hay una disciplina que está relacionada con la corrección, como leíamos en Proverbios, ¿no? De que la vara de la disciplina lo va a alejar de él, va a alejar la necesidad del corazón del joven. But that discipline and education, like a coach with an athlete. Pero también está el otro aspecto de la disciplina que también está implicado en este término, que es como un entrenador con ese atleta. And then there's this word instruction, which some translations have as admonishment. Y después tenés esta palabra de amonestación o instrucción. It is made up of two words, what we call a compound word in Greek.
one word meaning mind and the other to put in place. Y en el griego es una palabra compuesta que viene a ser como la unión de dos palabras. Una significa mente y la otra significa colocar en el lugar correcto. And so what you want to be doing, what Scripture calls a spirit-filled dad to be doing, is to be putting into the mind of the child truth. Así que como padre que quiere buscar aquí amonestar a tu hijo en el Señor, lo que quiere buscar es generar que las verdades de la palabra se ubiquen correctamente en la mente de tu hijo. And if we don't put truth into their mind, Satan will be very pleased to plant seeds of doubt and evil and passion in their hearts. Y si no colocamos nosotros como padres la verdad en la mente de nuestros hijos, Satanás va a estar bien dispuesto a colocar dudas, a colocar mentiras, a colocar deseos, a colocar pasiones en la mente de ellos. And it's not just any instruction. Notice it says here the discipline and instruction of who? Y dice, no es cualquier tipo de disciplina. Acá dice de que hay que criarlos en la disciplina y amonestación de quién? Del Señor. The Lord. I've met many parents who get so concerned about their child's education. This school, this university, that university. And they wonder why a child, after 4 years at university, now actually has turned into an atheist or has adopted an alternative lifestyle as regards sexuality. Mirá, me encontré con muchos padres que están tan obsesionados con la instrucción y la disciplina de sus hijos, cuál es la mejor escuela, cuál es la mejor universidad, que de repente pasaron 4 años de universidad, se graduaron y se encuentran con que sus hijos se convirtieron en ateos o que tomaron otra orientación en su sexualidad. And they think, well, that's what I did, that's what you have to do to get an education, so you can get a good job, so you can what? Make a lot of money? So what are you showing that you trusted when you go down that road? Entonces, los padres piensan, bueno, pero este es el camino que yo seguí, vos tenés que tener una buena carrera para poder tener un buen trabajo y de esa forma que conseguir mucho dinero, ¿no? Entonces, si vos querés bajar este mismo patrón en la vida de tus hijos, le estás mostrando que finalmente, ¿en dónde está depositada tu confianza? Now, I'm not saying that getting an education is a bad thing. Ahora, no quiero decir con esto que el obtener una buena educación sea algo malo. But here he's telling us if we haven't trained our children and given them instruction in the Lord, we may actually be sending them off in a direction that they're not ready for. Just because one child can handle university at 18 doesn't mean my other child might be ready for it. El hecho de que los criemos en la disciplina y amonestación del Señor no está hablando de criarlos en la disciplina y la instrucción de la que este mundo te puede dar. El hecho de que uno de tus hijos a los 18 años pueda ir a la universidad y resistirla y hacerla bien, no significa que otro de tus hijos a la misma edad pueda ir a la universidad y no ser afectado. I want to be making sure I'm putting into their mind as much of God's instruction as is possible so that they are ready to face the world. Yo me quiero asegurar de que he colocado la suficiente cantidad de verdad en sus mentes antes de que ellos estén listos para salir al mundo y encontrarse con él. So that they're ready to stand on their own convictions. Para que ellos puedan estar firmes en sus propias convicciones. So they have their own faith, not mom and dad's faith. Para que ellos puedan tener su propia fe y no la fe prestada de mamá y papá. And if I have one child that is ready to go to university, and I currently have this. I have 2 sons that are in university right now, and one that I don't think he's ready, and it's not what he's interested in, thankfully. But there's a lot that's coming out in his heart right now that we got to wait and see how he's going to respond to truth of the Lord. Así que esta es mi propia situación. Dice, yo tengo 2 hijos que ahora están en la universidad y lo están haciendo bien, pero tengo otro hijo en edad universitaria que no está asistiendo a la universidad porque creemos que él no está listo para enfrentarse al mundo en ese contexto. Creemos que todavía necesita afirmar su corazón con verdades antes de ir allí. I have one son that's professed faith in Christ and got baptized. I have one son in university and one son in a technical college. And those 2 boys, I have to constantly be watching who they are friends with, where they are going, to understand what are they learning, so that I can keep an eye to make sure that all the truth I've invested in them over the years is not just lost in the next couple of years of their worldly secular education for the jobs that they need. Así que tengo un hijo que acaba de ser bautizado, tengo otro hijo en la universidad, tengo otro hijo en una escuela técnica y a estos 2 que están afuera constantemente tengo que ir monitoreando quiénes son sus amigos, qué cosas están creyendo, qué cosas están afectando, porque quiero estar seguro de que todas las verdades que estoy plantando en ellos no se pierdan. So we saw this in the high school years. Now that our kids are, 2 of our boys are 18, 19, legally they don't have to do what I ask them to do.
Así que ellos, bueno, si bien tengo hijos más chicos, tengo dos mayores de 18, uno de 18 y uno de 19, y la verdad es que legalmente ya la ley les habilita al ser mayores de edad a no sujetarse a lo que yo les estoy diciendo. So we worked really hard in the high school years, and one of the blessings in America is that there's this thing called homeschool, which I know is newer here, but we were able to do that to make sure we could put as much truth. The discipline and instruction of the Lord was more important to us than any academic achievement that our kids could get. And strangely enough, the way our culture is going now, the public education isn't even that good. So they've got a better education and a more moral education at home and around other Christian families, and better curriculum than they would have even if they'd gone to the public school. They would have gotten socialized, radicalized, and morally destroyed. Voy a ver si me acuerdo todo eso, pero dijo que en los años de secundaria ellos trabajaron mucho con sus hijos en impartirle verdad en la escritura, y ellos tienen en Estados Unidos, y aquí también, si bien es más nuevo, está la enseñanza en casa, homeschool, y es una gran herramienta que ellos pudieron aprovechar para meter muchas verdades en la vida de sus hijos antes de enviarlos a la universidad. Entonces, de hecho, la cultura americana está tan a la deriva que incluso la educación que pueden tener en casa es mucho mejor que la que pueden tener en la escuela pública. Así que también eso es un gran beneficio. So in order to instruct your child and discipline your child, you need to know what truth belongs to the Lord and what is going to be appropriate for their age. Así que para poder criarlos en disciplina y amonestación del Señor, vos tenés que ser sabio en comprender qué es lo que ellos pueden comprender a la luz de la edad que ellos tienen. You have to be intentional. You know they lack understanding, and you know they learn little by little, so you want to be giving them appropriate truth for their age, every stage of their life. Así que vos querés ser intencional con ellos. Vos sabés que son niños y que van aprendiendo poco a poco, que tienen un entendimiento todavía limitado, así que vas a querer ir dándoles verdades que ellos puedan absorber poco a poco en cada etapa de su vida. So know that your example disciplines and instructs them, and know that your words and what you teach in the Lord will discipline and instruct them. Así que vos tenés que entender que tu ejemplo va a hacerles a ellos ser disciplinados e instruidos, pero también tu palabra va a ser la que va a obrar en esta disciplina y amonestación del Señor. Use question and answers, lots of questions. Ask them when you're taking them for a walk, isn't that a beautiful tree? Isn't the sky beautiful? How did that get there? Who put that tree there? Puedes usar muchas preguntas y respuestas con ellos. Vos vas a ir caminando y vos decís, mirá qué lindo cielo, ¿no? Y fíjate este árbol, qué árbol tan tremendo. ¿Quién habrá puesto esto ahí? ¿Quién habrá creado las estrellas? ¿Quién habrá plantado estos árboles acá? And if they're a smart child and they say, Dad, remember our neighbor planted that tree there? Y si tenés un hijo listo, él te va a decir, mirá, ¿no te acordabas, papá, que el vecino plantó este árbol acá? Well, I know that, but who made the tree grow? Y vos decís, sí, ya lo entendí, pero ¿quién es el que hace que el árbol crezca? Right, and we can use that as a moment to teach them about truth. Who made the sky? Why is it blue? How did it get there? And they might share a fun science fact if they're learning science. But you can ask them, but how did it get there? Y vos puedes usar quizás cosas de ciencia que ellos estén aprendiendo y preguntarle, ¿y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el tema de las estrellas? Y quizás ellos te respondan según lo que van aprendiendo en la escuelita de ciencia, pero vos siempre vas a querer ir más allá, ¿no? Y dices, pero ¿cómo eso llegó a suceder? Llevarnos al Señor. This is back to chapter 5, verse 15 and verse 16. Being wise, walking wise, and making the most of your time. Esto nos lleva de vuelta al capítulo 5, versículo 15 y 16. Mirar con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. You're being a strategic planner, looking for every moment of every day how you can discipline and instruct children in your home. Como padre querés planificar estratégicamente para saber en qué encuentros, en qué momento vas a revelarle estas dosis de verdades a tus hijos para que sean plantadas en sus mentes y sus corazones. All for God's glory, so that you can create a healthy dynamic that pursues sanctification in your home. Todo esto para la gloria de Dios, para que vos puedas fomentar estas dinámicas de santificación en la vida y en las dinámicas de tu casa. Amen? Is your brain ready to explode? ¿Listo? ¿Ya le está explotando el cerebro? ¿Se le está chorreando alguno por acá? Or maybe your stomach's ready to O eat. quizás tu estómago está ahí listo para comer algo. Let's bow our heads and pray to the Lord. Oramos, inclinamos el rostro y oramos. Father, we thank you so much for your goodness to us. Padre, te agradecemos tanto por tu bondad para con nosotros. Lord, thank you for getting us to the finish line this weekend. Señor, te agradecemos por acompañarnos hasta esta meta final de este fin de semana. Thank you for the faithfulness of these men. Gracias por la fidelidad de estos hombres.
And though many are physically exhausted and our minds have been stretched and our hearts have been stretched, Y aunque físicamente están exhaustos y sus mentes y sus corazones fueron estirados y expandidos, we ask from you and even beg from you te rogamos y te pedimos that by the power of your Spirit you would let truth sink deep into our heart and form convictions, que por el poder de tu palabra dejes que estas verdades se echen raíces en nuestro corazón y que se conviertan en convicciones, so that we would be sanctified men, holy men of God, para que seamos hombres santos, hombres santificados, hombres de Dios, and be a holy influence wherever we go, y que podamos ser una influencia santa en donde sea que vayamos, in our home and in your church, en nuestros hogares y en nuestras iglesias, in our workplace and on the soccer field. en nuestro trabajo y aún en una cancha de fútbol. Wherever we go, Lord, may we be men who are spirit-filled, walking wisely, making the most of our time. Donde sea que vos nos coloques, Señor, que podamos ser hombres sabios, que entiendan y que puedan aprovechar diligentemente su tiempo con sabiduría, sabiendo que los días son malos. For your glory and by the power of your Holy Spirit we pray. Amen. Para tu gloria y por el poder del Espíritu Santo, oramos en tu nombre. Amén. Thank you, men. Gracias, hombres.